buenos días, bienvenidos a este programa de As Inmobiliario. Hoy, lunes 24 de mayo del 2021. Estoy aquí en vivo transmitiendo desde la cabina de SM Radio. Saludo a Emilio en los controles, Paquito también por acá anda. Los saludo con muchísimo cariño, con mucho gusto, para que todo salga muy bien en este programa. Y pues muchísimas gracias por conectarse conmigo aquí en este programa que va a estar muy, muy interesante como todos los lunes. Les voy a tener algunas tips para rentar la propiedad. Les voy a platicar acerca de eso. También va a estar, como todos los lunes, Diana Félix, representante de la Dirección General de Infonavit, que nos va a platicar los esquemas de cobranza social. Y también yo te voy a decir 10 cosas que necesitas tomar en cuenta antes de impermeabilizar tu casa. Ya empezaron las lluvias, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que es que no se nos metan el agua, que tenemos que tener una casa sana, porque así como tú lo escuchas, también luego las casas con las humedades y con ese tipo de cosas se enferma toda la casa y los habitantes de la casa. Entonces, bueno, pues yo les recuerdo que tengo mis redes sociales que me pueden seguir. Me puedes seguir tanto en Facebook, en Twitter, como en mi canal de YouTube como As Inmobiliario, HAZ Inmobiliario, y también en mi página de asinmobiliario.com. Ahí nos puedes también, tenemos mucha información, tenemos blogs, tenemos los programas, los subimos para que los puedas ver si te interesa algún tema en especial, o también están todos los servicios que SM Radio tiene para ti, como por ejemplo si quieres estar conmigo en el programa o en cualquier programa de SM Radio, cintillos, menciones, lo que tú quieras publicitar para tu negocio, para tu empresa, o simplemente quieres dar a conocer algún tema, con muchísimo gusto ahí puedes encontrar todo lo necesario para estar en comunicación directa conmigo y poder atenderte de la mejor manera posible. Me encanta que compartas conmigo este espacio, así es que yo te sugiero que si tienes algún comentario, una duda, una pregunta, me la hagas saber aquí en los comentarios de Facebook, que se está transmitiendo en vivo, como les decía yo, y para que podamos tener un poquito más de interacción, si es así como lo que tú quieres. Y bueno, vamos a empezar con estos 7 tips para rentar tu propiedad. Bueno, el primer paso para rentar tu propiedad es dar la autorización del propietario para una persona, ya sea una inmobiliaria o un asesor inmobiliario profesional. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que autorizar que X persona o X inmobiliaria lleve a cabo todo lo que es la publicidad, todo lo que es el manejo de esa propiedad. Tienes que hacer esto a fuerza, porque si no te llega mucha la gente que quiere rentar, los propietarios quieren hacerlo y les llega información de algunas otras inmobiliarias que no les dieron su casa, que no están autorizados. Entonces, y a lo mejor dices, bueno, sería interesante que cualquiera lo que a mí me importa es rentar la propiedad, no me importa quién. Sí tienes que tener muy en cuenta todo esto, porque al final del día, si tú le das a una inmobiliaria o a un asesor inmobiliario tu casa, debe de conocerte, y los asesores también tienen que conocerte, tienen que saber que realmente tú eres la propietaria o el propietario, que los papeles están muy en orden, y tienes que considerar todos este tipo de cosas para que puedas tú, como propietario, nada más darle la información a una persona. No le vas a estar dando toda la información que es tu casa y que cuesta tanto y demás, para que toda la gente sepa. Entonces también hay que cuidar tus datos personales. Ese es el primer paso, que es importante que también, si tú eres un propietario, tener todos los papeles pues en regla, digámoslo así, porque muchas veces sí eres el propietario, pero las escrituras dicen que el propietario es otra persona, aunque ya te lo hayan heredado, o aunque ya lo hayas comprado, o aunque lo que haya pasado. Si no tienes las escrituras que están a tu nombre, no puedes rentar una propiedad. Ahora, 2,
poner en orden la propiedad. Me refiero a que esté limpia, que la tengas exactamente como te gustaría que verla. Si tú entras a una propiedad, que te guste, que estén limpias las paredes, que no haya telarañas que de repente se hacen aunque sean muy poquitas. Tener en orden la propiedad, y algo que es muy importante como el tercer punto es despersonalizarla. Muchas veces empezamos a rentar una propiedad cuando todavía está amueblada. Ahora, si la vas a rentar amueblada, yo te sugiero que no pongas nada personal. Si es un estilo, entiendo que puede llegar a ser un estilo, porque pues si está amueblada tiene que tener un estilo, pero no hagas algo muy personal como poner una cruz, porque a lo mejor las personas no son católicas o no tienen nada que ver con cruces, o que un cuarto esté pintado de azul para los hijos, o algo así, ese tipo de cosas, porque a lo mejor llega una pareja que no tiene hijos y no quieren tener hijos, o unas personas. Entonces, en el momento en que se empiezan a no identificar con ciertas cosas, dicen, no, es que esta casa o esta propiedad no es para mí. Entonces, trata de despersonalizarla lo más que puedas y que sea todo neutral para que puedas llegarla a ver, ¿no? Una de las cosas de poner en orden la propiedad es, primero te digo que el primer paso era que tú, pues obviamente autorices a ciertas personas, ya seas tú la inmobiliaria, que te autoricen, o tu propietario autorizar a que X personas puedan llevar la propiedad. La tienes que poner en orden para que tú lleves a esa persona que tú dijiste, si quieres tener intermediarios, a llevarla a tu propiedad para que la conozca, para que vea cómo es. Tiene que el asesor inmobiliario que tú contrates o la inmobiliaria tiene que conocer tu propiedad para que la pueda promocionar, porque si no, nada más con la ficha técnica o con fotos, muchas veces y muchas inmobiliarias trabajan de esa manera. Ahora, si tú lo quieres hacer por tu cuenta, está bien, pero de todos modos tienes que tener ordenada la propiedad. La tienes que despersonalizar para que sea neutral y que para todo mundo pueda sentirse cómodo con ese lugar. Ahora, el cuarto paso es firmar un contrato de prestación de servicios. Todo esto que te estoy diciendo es más o menos un paso a paso de cómo se renta una propiedad. Esta firma de contrato de prestación de servicios, esto es solo si lo quieres hacer para un tercero. Me refiero que tú contrates a una inmobiliaria o a un asesor inmobiliario. Normalmente no es obligatorio, se firma un contrato de prestación de servicios para que tú como propietario sepas exactamente qué va a hacer esa persona o esa inmobiliaria, si la va a publicitar. No tiene que ser contrato de exclusividad, ojo, porque no necesariamente es esto, el contrato de prestación de servicios no es una exclusividad, es nada más de prestación de servicios. Te van a decir qué es lo que van a hacer y tú ya sabes qué es lo que van a hacer, entonces tienes que tener también la paciencia. Puede ser contrato de exclusividad o no, no tiene que ser necesariamente. Tú nada más lo tienes para asegurarte exactamente qué es lo que va a pasar con esa propiedad. Ahora, 5, mostrar la propiedad, y esto, bueno, pues obviamente ya tenemos que tener todo el expediente listo, todo necesario para poder hacer todo lo posible. Acuérdate que tienes que tenerlo, para mostrar la propiedad tienes que tenerlo limpio, tienes que llevar a las personas que van a hacer. Esto es obviamente mediante un tercero, y aquí es donde normalmente cuando llevas y muestras la propiedad a los clientes, ya sea que lo hagas por ti mismo o lo hagas por un tercero, muchas veces aquí, en el momento en que ven la propiedad, dicen, ay, sí, yo quiero dar, pues no sé, un apartado o más que un apartado, quiero negociar. Entonces, muchas veces te empiezan a querer negociar en base al asesor inmobiliario, o si estás haciéndolo tú mismo, te quieren negociar ahí mismo. Entonces, yo te sugiero que toda negociación y toda propuesta te la manden por escrito. Es lo mejor, para después evitar este tema de, es que yo te dije, ¿te acuerdas cuando yo estábamos hablando del jardín? Que tú le vas a poner el jardín y le vas a poner la reja y no sé qué tantas cosas a cuenta de la renta. Entonces, todo
todo lo que sea una propuesta sea por escrito para que no haya malos entendidos y que de entrada empiecen una relación que no es agradable. Y a lo mejor es un buen inquilino, pero si no hay una buena comunicación o tratan de no ser claros en una negociación, pues todo después se va a venir abajo. Entonces yo te recomiendo que lo hagas paso a paso y muy bien. Ahora, después de que ya se hablaron, hicieron una negociación, están en claro de todo lo que van a hacer, entonces sí, aquí es el sexto punto, que tampoco es un documento que es forzoso, pero es el de apartado. Ahí sí, no es forzoso, pero yo también te recomiendo que lo hagas. Tenemos que ir a un corte, ya me estoy siguiendo. Ahorita les termino de platicar esto, ya me faltan 2 puntitos, pero me voy a un corte comercial y regreso con más aquí en AS Inmobiliario. Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Los esperamos todos los martes a las 11 de la mañana en Somos Más con Leti Mercado. Es su programa. Atendemos asociaciones civiles, fundaciones, instituciones de asistencia privada. Todo para usted. Estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario. Son las 10 de la mañana con 18 minutos de este lunes 24 de mayo del 2021. Y ya tenemos aquí enlazada en Zoom a Diana. Diana, buenos días. Qué gusto saludarte. Ahora sí nos vamos a ver. Ahora sí me ves y ahora sí te voy a ver. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Lisette? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo nuevamente. Vamos a platicar el día de hoy del esquema de cobranza social y ahí tengo ya, Emilio ya tiene tus fotos para que las podamos ir pasando para que la gente también pueda ir viendo todo lo que nos vas a platicar. Gracias, buenos días a todo tu auditorio. Hoy vamos a iniciar un tema extenso que para nosotros es fundamental transmitir las veces que sea necesario. El esquema de cobranza social es una obligación que el Infonavit tiene en su ley, así lo establece el último artículo de nuestra ley y justamente fue para establecer de manera expresa esta obligación que tenemos de cuidar que las personas que ejercen un crédito hipotecario con el Infonavit conserven su patrimonio. A diferencia de la mayoría de los servicios, el esquema de cobranza social está en el portal general. Siempre remitimos a mi cuenta Infonavit cuando hablamos de los servicios en particular, pero el esquema de cobranza social, en términos generales, está en el portal general del Infonavit, con la única finalidad de que toda persona que tenga dudas, que quiera conocer
cómo se trabaja este esquema, lo pueda consultar de manera abierta y de manera libre el tiempo que lo requiera. Específicamente en el apartado de ya tengo un crédito, ahí está el tema de soluciones para ti. Y lo primero que recomendamos en ese apartado es conoce tu crédito. Es fundamental. Ya habíamos platicado que en la inscripción lo primero que se recomienda es conocer la carta de condiciones financieras, digamos que es el paso 0. Y conoce tu crédito significa que nuestros acreditados tengan en su poder su escritura y conozcan cuáles fueron las condiciones generales de contratación, porque esas son las que van a regir toda la vida del crédito, salvo que haya acuerdos de reestructura con el Infonavit y el titular del crédito. Esta es la parte más importante del esquema de cobranza social, porque todos consideramos que desde que se firma hasta que se liquida el crédito, las condiciones se mantienen. La realidad es que no es así. Puede pasar un sinfín de situaciones que hacen que nuestros trabajadores acreditados enfrenten alguna necesidad y requieran cambiar temporalmente estas condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las condiciones de partida son las que dice la escritura y posteriormente, como se vayan presentando las necesidades en nuestros derechohabientes acreditados, entra el esquema de cobranza social. En la parte del portal, lo primero que informamos después de conocer el crédito es la carta de los derechos del acreditado. Esto es fundamental para que todos nuestros trabajadores conozcan que hay mandatos que nosotros debemos observar, nosotros como empleados del Infonavit y las agencias de soluciones, que son las que están en campo. Y brevemente las voy a comentar. Ser tratado bajo un principio fundamental de respeto. Esto es no amedrentar, hacer una gestión de solución social con todo el decoro y el profesionalismo. Identificar a nuestros asesores, gestores y abogados, es decir, que las personas que se acrediten como gestores del instituto hacia afuera, pues evidentemente se puedan acreditar, se puedan identificar y nuestros acreditados tengan la tranquilidad de que es persona avalada y certificada por nosotros para esa labor tan importante de una solución de cartera. Recibir la información con un lenguaje comprensible, sencillo y solo hablar relativo al crédito. No salirnos por otros temas que no son competencia de nosotros. Obtener gratuidad en el servicio, es decir, todos nuestros servicios son gratuitos, desde luego la parte del crédito y desde luego la asesoría en el esquema de cobranza social. Recibir la información específicamente sobre qué es el esquema de cobranza social, qué significa. Bueno, pues que en caso de incumplimiento en el pago de un crédito, el trabajador tiene derecho a conocer el programa y el esquema de cobranza social destinado a brindarle soluciones para la alternativa en particular que esté presentando nuestro acreditado. Conocer las condiciones generales de su crédito. Eso es fundamental para que también sepa a qué se va a enfrentar una vez de que ejerce ese contrato. También tiene derecho a saber que tiene a su favor el recurso de inconformidad, es decir, inconformarse cuando alguna solución que nosotros le estamos dando no abona a ese objetivo de que conserve su patrimonio. Formalizar una solución, ¿esto qué quiere decir? Que cuando opte por aceptar una solución en el esquema de cobranza social, tiene que estar una aceptación expresa del trabajador porque va a impactar en sus condiciones originales. Y no se vale que después digamos, es que tuvo un apoyo, y el trabajador diga, es que nunca me enteré. Entonces, la parte de aceptar esa formalización es muy importante porque le va a impactar en sus condiciones originales. Y desde luego acceder a nuestras oficinas, a nuestros canales de información de manera transparente,
eficaz y eficiente. Entonces, esta Carta de Derechos de alguna manera lo que quiere decir es que el Infonavit lo acompaña para que pueda encontrar una solución. Y ahora sí, vamos a la parte de qué soluciones tengo, Lisette, y seguramente aquí es donde comento que nos vamos a llevar otro programa. A mí me gustaría extenderme en esta parte. Ahorita nos estás haciendo favor de transmitir las principales soluciones, pero son varias y quiero detallarlas un poquito para que poco a poco se vaya resumiendo cuál es la importancia y cuáles son los momentos de estas soluciones. Me parece muy bien, Diana. Me parece muy bien. Claro que podemos hacerlo como tú quieras. Si quieres empezamos con la primera solución para que puedas tú en el próximo lunes dar paso a las siguientes soluciones y así sea más fácil. ¿Te parece? Excelente, con mucho gusto. Ahora vamos a hablar de las fases del modelo de cobranza social. Okay. La primera fase, Lisette, y a nuestros derechohabientes acreditados, digamos que es la normal, lo que llamamos régimen ordinario de amortización. Todos los créditos que se firman tienen una relación laboral. Y el paso cero es que el patrón reciba un aviso donde el Infonavit le está diciendo la persona tal acaba de ejercer su crédito y este es el descuento que le vas a realizar. Entonces, el régimen ordinario lo que nos dice es que todo trabajador que ejerce un crédito mantiene una relación laboral y será su patrón el que le descuenta al salario el factor que nosotros le informamos. Entonces, ese descuento junto con el 5% que es la prestación laboral que da el empleador, se van a abonar al crédito que ejerció el trabajador. Ese es el esquema natural. Y luego viene el esquema de cobranza preventiva. Cuando identificamos que hay un mes que ya no hay pago, y generalmente sucede cuando pierde la relación laboral el trabajador. Y ahí viene el primer producto que aplica en el esquema de cobranza social, el Fondo de Protección de Pagos. No todos los créditos tienen acceso al Fondo de Protección de Pagos. Es importantísimo conocer la parte de condiciones financieras porque ahí le va a decir que son los créditos del 2009 para acá. Entonces, el Fondo de Protección de Pagos lo que va a hacer es cubrir ese mes en donde se perdió la relación laboral con un pago mínimo del 10% de esa mensualidad. El acreditado paga el 10% de la mensualidad normal y con eso se cubre el 100% de su mensualidad normal. ¿Me explico? Sí, claro. Este producto para nosotros es el más noble porque lo que hace es inmediatamente apoyar y acompañar para que no se deteriore el crédito y el trabajador tenga ese tiempo por espacio máximo de 6 meses a buscar otro nuevo empleo y de esa manera regresar al régimen ordinario. Es muy importante decir que este fondo opera 6 meses cada 5 años. ¿Por qué? Porque todos aspiramos a que el trabajador pierda la relación y de inmediato se vuelva a contratar. Y este fondo de protección lo paga el trabajador. Por eso es muy importante que haga uso de él y de esa manera pues mantenga su crédito previniendo que no se vaya a incrementar su interés por falta de pago. Entonces, aquí estamos en la parte de cobranza preventiva y lo más natural es que ese producto sea el que le aplique. Ahora, puede que no, porque ya se los consumió en un periodo anterior y se los agotó. Entonces ahí es donde viene otra solución, que no sé si nos dé tiempo, pero voy a adelantarme con el dictamen de capacidad de pago, que se encuentra dentro del producto FlexiPago. Perfecto, yo creo que esas partes nos vamos a ir poco a poco, Diana, para que la gente le quede claro y no tenga dudas al respecto. Entonces, si quieres, el próximo lunes adentramos a estos diferentes puntos sobre este mismo tema y lo podemos extender un poquito más. ¿Te parece? Con mucho gusto. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo y pues nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Diana. Buenos días. Buenos días. Y yo me voy a oír un corte comercial y regreso con más aquí en AS Inmobiliario.
Tierra Noble Juriquilla, el desarrollo sustentable que lo tiene todo. Invierte en terrenos desde 128 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía del estado de Querétaro y goza de la tranquilidad y seguridad que tu familia merece. Centro de ciudad, casa club, lago natural, salón privado, capilla, alberca olímpica, gimnasio, sauna, spa, canchas deportivas. Decídete hoy. Ofrecemos facilidades de crédito directo con tan solo el 7% de enganche. Tu patrimonio se multiplica en Tierra Noble Juriquilla. Los esperamos todos los martes a las 11 de la mañana en Somos Más con Leti Mercado. Es su programa. Atendemos asociaciones civiles, fundaciones, instituciones de asistencia privada. Todo para usted. Estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario este lunes 24 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana con 32 minutos. Y yo te estaba platicando acerca de estos tips, que siempre se me va el tiempo, pero estos tips para rentar tu casa es paso a paso. Entonces ya quedamos que lo primero que tienes que hacer es la autorización a que un agente inmobiliario o un asesor inmobiliario te ayude a rentar la casa. Esto si quieres tener un tercero. El segundo tip es el que pongas en orden la propiedad, que la limpies, que la dejes muy linda para que la despersonalices también. El tercero, para que puedas llevar a los asesores a que la vean, que la conozcan, que se empapen de esta situación y después poder mostrarla a los clientes, que es la... primero vas a firmar, si tú quieres, documento de prestación de servicios con la agente inmobiliario y eso. Esto es opcional, no necesariamente lo tienes que hacer. Si no lo haces, tienes que tener claro qué es lo que el prestador de servicios te va a realizar, cuál es su función, hasta dónde va a llegar y hasta dónde no. Eso lo tienes que tener muy claro para que haya una buena comunicación con tu asesor o con la inmobiliaria. Y después, ahora sí, mostrar la propiedad para que tú puedas pues empezarle a enseñar y que todo funcione de la mejor manera. Aquí entra otro papel, otro documento que tampoco es forzoso, que es de la negociación. Recuerda que si quieren ellos negociar, te lo tienen que dar por escrito para que todo quede sustentado. En el momento en que tú como propietario aceptas o tú como inquilino das ese documento y te lo aceptan, entonces sigue el otro paso, que es ahí donde yo me había quedado, que tampoco es un documento que es forzoso, pero sí es el del apartado. Esto es muy importante porque al final del día, si tú como inquilino quieres esa propiedad, dices, bueno, yo te la aparto con X cantidad de pesos, que tú como inquilino dices, bueno, yo te la aparto con tanto. A lo mejor el propietario o el asesor inmobiliario te dicen con cuánto te lo tienes que apartar, para que, ¿qué va a pasar con ese apartado? Para que la dejen de mostrar, para que ya sea tu casa. Entonces ahí sí se tiene que firmar un contrato o un papel en donde diga, yo te estoy dando X cantidad de pesos para que me aparten esta propiedad, en lo que se hace la firma del contrato o en lo que se resuelve algún tema a lo mejor con algún documento o lo que sea, pero ya está apartado. Normalmente en las rentas esto se da la primera renta como apartado para que la dejen de
pues de publicidad y para que ya le dejen de enseñarla, en lo que se hace toda la documentación que se tiene que pedir al inquilino para que sea una persona apta para esa propiedad. Acuérdense que para todas las personas tienen su casa, su propiedad, su departamento, que son buenos para ese lugar. Entonces, en lo que se hace toda la documentación y la investigación que un asesor inmobiliario le va a pedir al inquilino, que ya lo habíamos hablado anteriormente, entonces en ese momento se hace el apartado. Ahí se tiene que hacer una firma para decir, dejé tanto a cuenta, ¿no? Obviamente ese dinero se toma a cuenta. Y ya posteriormente, el último paso y el más importante es la firma del contrato. Este sí es obligatorio, esto sí tiene que ser, sí o sí, se tiene que firmar un contrato de arrendamiento para que ahora sí las dos partes estén de acuerdo. Recuerden que en este contrato de arrendamiento tiene que ser la persona que renta, la persona, el propietario, que es quien va a rentar, el inquilino es a quien le van a dar el uso del inmueble, y la propiedad. Son 3 datos que tienen que venir en un contrato de arrendamiento, más aparte las cláusulas. Recuerden que es muy, muy importante que vengan en estos nuevos contratos de arrendamiento, que venga lo de la ley de extinción de dominio y la ley de lavado de dinero. Esto es muy importante si tú lo vas a hacer, por eso es la importancia de tener un asesor inmobiliario profesional, calificado y certificado. Si tú lo quieres hacer por tus medios, entonces yo no te recomiendo que bajes un machote de internet ni compres un documento en la papelería, porque son muy generales. Un contrato de arrendamiento es un traje a la medida de tu propiedad. Es única y exclusiva, aunque sea muchas que hayas comprado en un condominio y que todas son iguales, tu propiedad es única e irrepetible. Entonces, por eso es la importancia de que se haga un contrato. Sí, claro que los contratos tienen un machote en donde tienen que ir ciertas cosas forzosamente, pero desde los nombres, la identificación y el lugar, el número de la casa o departamento o inmueble, tiene que venir en ese documento. Y si tú lo vas a hacer por ti mismo, yo te digo o te sugiero que contrates un abogado que te haga un contrato seguro. Tiene que venir esto de las leyes y las cláusulas que pues quieran meter, si tienes jardín, que te lo entreguen igual como tú lo entregaste, si vas a permitir mascotas o no. Ese tipo de cosas normalmente no vienen en los contratos que bajas de internet. Entonces yo te recomiendo que lo hagas de esta manera para que no, para que todo salga muy bien. Ahora, si tú eres el inquilino que está viendo las casas, tienes que tomar en cuenta que a la hora de que te están mostrando las casas, te están, digamos que haciendo ciertas preguntas. Estas preguntas, ¿cuáles son? Bueno, normalmente vienen, te preguntan, ¿por qué cuál es la motivación de cambiarte? ¿O por qué te quieres cambiar de casa? Si es que estabas en otra casa, ¿cuál es la motivación de rentar el lugar? ¿Quiénes van a vivir esa habitación? Esa propiedad. Otra pregunta puede ser, ¿qué uso le van a dar? ¿Para qué? ¿Cuántas personas? ¿Tienes mascota? ¿No tienes mascota? Todo ese tipo de cosas que pareciera una plática muy coloquial. Te están haciendo ciertas preguntas para identificar que seas el cliente idóneo para esa propiedad. Entonces, y tú como inmobiliario, si me están viendo inmobiliarios, obviamente tienes que hacer ciertas preguntas a la hora de estar mostrando la casa para que tú le puedas dar el mejor servicio a tu cliente, que es en este caso el propietario. Y también tu cliente es quien está viendo, obviamente, el inquilino. Entonces, para que tomes en cuenta que se te van a hacer ciertas preguntas que a lo mejor parecieran que no son muy, muy comunes, pero todo esto lo hacen para seguir filtrando
a las personas referente a ciertas propiedades. Bueno, entonces ya te dije el paso a paso para rentar una casa. Tienes que tomar en cuenta muy bien todos estos pasos. Hay inmobiliarias que sí te hacen firmar el contrato de prestación de servicios. Esto más que nada es para pues para asegurar su comisión, porque muchas veces pues los propietarios no les dan ya que hacen todo el trabajo y no les pagan su comisión. Esto no está bien. Normalmente, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, normalmente la comisión aquí en el centro del país, la comisión por rentar una vivienda, si es por un año, es la mensualidad de un mes, ¿no? Entonces, un mes de renta es la comisión que se le da normalmente. Ya si se renta por 2, 3, 4 años, va variando en la comisión, ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado ya quedamos claros que tienes que ir paso a paso y que puedes o no querer firmar algunas cosas, pero los contratos finales, tanto el contrato de arrendamiento o el contrato, o bueno, las escrituras o de compra-venta, regularmente tienen que ir a fuerza, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, y espero que me dé tiempo de terminarlo, si no, bueno, pues yo me voy a ir como muy rapidito para poderlo hacer en perfección. Les voy a hablar acerca de los impermeabilizantes. La verdad es que ya empezaron la época de lluvias. Este tema a lo mejor tenía que haber sido un poquito antes, pero de todos modos tenemos el tiempo para que, si tú no tienes reforzada la impermeabilización de tu propiedad, es importante que antes de pintar si tú quieres remodelar o quieres pintar las paredes de tu casa, antes de pintar y eso te fijes que todo tu impermeabilización de tu casa o de tu departamento o de tu oficina o de cualquier inmueble esté correctamente bien hecha. Muchas veces no nos damos cuenta porque son obviamente una impermeabilización buena, te dura muchos años y entonces nos quitamos de la mente ese tema. Pero sí te recomiendo que ahora que están empezando las lluvias, que subas a tu azotea, revises muy bien que no vaya a haber grietas, que no se esté despegando, porque entonces empieza a filtrar la humedad y entonces es un problema. La verdad es que los efectos del agua pueden causar grandes problemas, obviamente lo de la humedad, y eso todo el mundo lo conocemos, es como que muy fácil. Ahí tiene humedad esta casa, ahí tiene tantita humedad. No es tantita y no tenemos que dejarlo pasar porque realmente la humedad es un problema grave, porque ¿qué puede pasar? Con una buena impermeabilización pasa desapercibida, como bien te decía anteriormente. Sin embargo, un pequeño fallo de esta impermeabilización puede generar grandes daños. ¿Qué daños puede generar? Número uno, los daños estéticos. Obviamente se ve feo que esté ahí la humedad, no se ve estética y por más que le pintes va a quedar completamente de un color distinto. Entonces es antiestética primero, pero hay daños personales. Esto, si se filtra mucho el agua, empieza o a gotear en una mesa o en un mueble o en algunos lugares que puedan obviamente echar a perder el mueble o el espacio. Pero lo más importante es que puede haber daños estructurales. Esto es, de verdad, tómenlo en cuenta, porque si se empieza a filtrar, obviamente empieza a perder esa calidad con la que se construyó, sea cual sea la construcción, haya sido en perfección o haya tenido un poquito de fallas. Muchas veces no conocemos cómo están realizadas las construcciones en donde vivimos, pero sea como sea, si fue la mejor construcción y la mejor estructura de una habitación o de una casa o una oficina, si se le mete el agua y empieza a quedarse la humedad ahí, puede tener daños estructurales que obviamente pues se puede oxidar todos estos varillas, toda la parte de fierro que tiene ahí, puede causar problemas a nivel obviamente fortaleza, y también muchas veces, por ejemplo, se empieza a generar hongo y el moho. Entonces se empieza a desprender eso
y son partículas que después los habitantes de la casa empiezan a respirar y a tener graves problemas como asma, como problemas de respiración. Hay muchas enfermedades a causa de este tipo de cosas. Entonces, para poder continuar con este tema, tienes que primero fijarte que todo está bien, y si tú le ves cualquiera, por muy pequeña que sea, una fisura, una rayita, ¿y cómo es? Porque dices, bueno, es que a lo mejor pues nadie se sube para allá en la azotea, pero muchas veces o son los del gas, o llegaron los de televisión por cable y te instalaron y dejaron, o se les cayó algo y empezó a filtrarse agua. Muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos en la instalación ahí arriba y tenemos nuestra televisión y lo vemos muy bien, o el gas, o todo este tipo de cosas, que es cuando se suben a las azoteas para hacer cualquier instalación o reparación, o el tinaco, el plomero, lo que sea. O simplemente con el paso del tiempo se necesita hacerlo, ¿no? Entonces, voy a seguir platicando acerca de esto, se me va el tiempo, ahora sí no he estado muy al pendiente, pero yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en AS Inmobiliario. En ETC nos aseguramos de que tengas la mejor conexión para que disfrutes de una inigualable experiencia de navegación. Pregunta por nuestras soluciones empresariales, contrata tu plan y ocúpate de tu negocio. Del Internet nos encargamos nosotros. Informes al 442-628-0000 o visita www.intc.com. Acompáñame todos los martes en tu programa Las Cartas sobre la Mesa con Yelitza Pucci, donde encontrarás horóscopo, tarot, interpretación de sueños, numerología, rituales y mucho más. ¿En dónde? Aquí en SM Radio. Ya estamos de regreso aquí en AS Inmobiliario y estamos platicando acerca de la impermeabilización, que es muy importante y normalmente nos olvidamos de ella porque pues no tenemos ningún problema, y eso es lo ideal. El olvidarte de ese tema, eso es lo más maravilloso que te puede pasar, porque al final del día quiere decir que todo está muy bien en la impermeabilización. Una de las cosas que también te quiero platicar acerca de este tema es que no nada más se impermeabiliza todo lo que es la azotea o los techos. Muchas veces en la parte de la azotea tienen los muros para que no quede completamente. Entonces, esos muros muchas veces les hace falta sellador, se van cuarteando con el sol o con el paso del tiempo, y hay que darles mantenimiento también para que ahí no se empiece a filtrar el agua por las paredes. Muchas veces la impermeabilización está bien hecha, bien colocada. Sin embargo, las paredes no están bien selladas. Entonces también tenemos que pensar en esas bardas que está también recibiendo todo el agua de lluvia o el tiempo, el aire y demás, que van haciendo el desgaste normal y común de todas las propiedades. Entonces tienes que también pensar en ese tipo de lugares en donde se puede filtrar mucho el agua. Entonces, yo siempre he dicho que quien inventó esto de los impermeabilizantes, de verdad,
fue un gran invento que no lo tomamos mucho en cuenta porque la verdad es que siempre tenemos las casas en corrección, y yo lo único que digo es que si detectan problemas de humedad o filtraciones en sus casas, de inmediato, no lo dejen pasar, de inmediato deben de acudir con un especialista para que les puedan resolver este tema. Ahora, es muy importante para poder sanar esa parte de humedad que se seque. Eso es importantísimo porque muchas personas quieren resolverlo de inmediato y no va a ser del todo bien hecho si hacen la pintura o quitan el yeso y vuelven a poner el yeso en una pared, por ejemplo, si no está completamente seco. Entonces, obviamente, con la persona que acudas, que va a ser la persona perfecta para ese tema, te va a dar toda la información que se necesita y para que quede muy bien hecho. Ahora, los impermeabilizantes también te tienes que fijar en la calidad. De verdad, esto es muy importante. Muchas veces dicen es que es muy caro impermeabilizar, pero la calidad de los impermeabilizantes, eso es lo más importante que tienes que ver. Hay impermeabilizantes que duran 2-3 años, hay otros que duran 20 años y eso obviamente te lo va a dar. Yo te recomiendo que te metas a la página Profeco y busques impermeabilizantes. Ellos hicieron una lista de impermeabilizantes muy buena, hicieron todo la investigación, ahí te dan las ciertas marcas, qué es lo que quieres, para qué lo quieres usar, mucho tiene que ver si tu azotea está completamente plana o si tienes techos inclinados, cuál es la mejor el mejor impermeabilizante para ti en especial. Entonces, hay, te digo, desde muy poquita, creo que lo menos son 5 años, pero lo mayor son 20 años. Entonces, tienes que tomar en cuenta esto porque resulta de vital importancia acudir con empresas también certificadas que ofrezcan productos de la más alta calidad y que sean con precios competitivos. Ahora, una recomendación que yo también te doy, ya que vas a impermeabilizar y ya que te vas a tomar el tiempo para hacerlo, ya que acudiste con el experto, yo te recomiendo que pongas un impermeabilizante blanco. Esta es recomendación mía. No soy experta en impermeabilización, pero sí te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque eso te da, refleja el calor y vas a tener tu hogar muchísimo más fresca en época de calor. Nosotros aquí en Querétaro tenemos muchos meses de calor, pocos son de frío, y en época de frío no va a ser una casa fría, aunque muchas veces se siente más frío adentro que afuera, pero eso ya es como muy natural. Pero lo más importante es que puedas conservar también tu hogar o tu oficina en una condición apta. Y muchas veces con el simple impermeabilizante, que te digo, mucha gente ni siquiera lo piensa, puedes resolver y puedes bajar unos grados de calor que se está viviendo en tu espacio con un impermeabilizante blanco. El más común es este color como terracota, como ladrillo, o rojo, ese es el más común. Pero la verdad es que cuestan lo mismo, no tiene nada que ver que sea mayor precio o menor precio. Yo te recomiendo que si te dan a escoger o que puedas escoger tú el color blanco, la verdad es que, bueno, existen muchos colores, la verdad, pero el blanco es el que refleja más el calor y la verdad es muchísimo mejor. La verdad, este impermeabilizante blanco repele el 75% del calor. Es bastante. Ahora, eso obviamente permea en donde estás tú. Si estás en un edificio, bueno, pues es muy diferente porque tienes una losa arriba, a menos de que seas del último piso, entonces sí es importante. Pero yo te recomiendo que revises muy bien, que vayas con los especialistas y que vayas con las personas calificadas y que de verdad sean profesionales. No cualquier pintor, no cualquier de mantenimiento te puede decir todas las variedades, y no porque quiera el trabajo te vaya a hacer un mal trabajo que pueda repercutir en la salud de tu familia
y en la salud de tu casa, ¿no? Que luego te vaya a salir más caro una reparación. Entonces, ya les di muchos tips de la renta, ya les dije de la impermeabilización, es momento de hacerlo, de fijarse ahorita en las azoteas. Está lloviendo en las tardes, entonces en las mañanas puedes ir a revisar, y si tú tienes alguna duda o algún detallito, por favor, de una vez, y no le dejes pasar más tiempo para que el problema no crezca y no sea mayor. Entonces, pues es todo por el día de hoy. Yo les agradezco que estén en contacto conmigo durante toda la semana para ver los temas que quieren hacer. Ya les dije en mis redes sociales. Yo me despido por este día diciéndote que lo más importante que tenemos es la salud física, mental, emocional y espiritual. Mi nombre es Lisette del Valle y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes.